¿Te ha pasado alguna vez que le has tenido tanto miedo a algo en tu vida, pero un miedo enorme que no has podido controlarlo? Y más aún, en algún momento has sentido vergüenza porque las personas te han dicho, pero no puedes superar ese miedo. Tal vez a algún insecto, tal vez a alguna situación, tal vez a algo en tu vida y te hayas sentido culpable por no haberlo superado. ¿De qué se trata eso? Tal vez es una fobia. El día de hoy hablamos de fobias y cómo superarlas. Hola, soy Lili. Durante muchos años me presenté desde mis títulos y experiencia profesional, pero la vida me golpeó en la cara cuando migré a Alemania. Lejos de todo lo conocido, me reencontré con algo que había olvidado, mi vulnerabilidad. Hoy me presento desde otro lugar. Soy mamá en entrenamiento, esposa en aprendizaje, hija en proceso y amiga dispuesta a escuchar. Aprendí, lo confieso con toda honestidad, que soltar no es fácil, duele. Y no podemos cambiar lo que sentimos o lo que pensamos de un día a otro. Eso no es real, pero sí podemos transformarlo en herramientas para vivir una vida más ligera. Quédate conmigo. Juntas exploramos muchas formas de soltar, incluso las que incomodan. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estés. El día de hoy hablamos de fobias, pero vamos a darle una mirada bastante especial a las fobias. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo las superamos? Y tal vez tiene un mensaje también. Tal vez de cada miedo hay un mensaje. No lo sé. Y como no lo sé, el día de hoy me acompaña Mar Reguero. Ella es mentora de mujeres, pero es una mentora súper especial. Lo voy a leer para no equivocarme. Es mentora de neuroempoderamiento. ¿Por qué? Porque hace una conexión muy especial entre el cerebro y el corazón. Mar, estoy muy contenta de recibirte en el espacio. Bienvenida. Muchísimas gracias por esa presentación, Liliana. Yo te agradezco a ti la invitación. La que estoy agradecida soy yo. Me parece que tienes un podcast muy bonito que ayuda a mucha gente. Hay muchas maneras de ayudar y este podcast yo creo que es una de ellas. Así que Gracias. aquí estoy abierta para lo que necesites, lo que queráis saber y en lo que pueda ayudar. Ay, man, muchísimas gracias. ¿Qué te parece si empezamos por tratar de definir qué es una fobia? Mira, pues una fobia podríamos definirlo para que lo entienda todo el mundo como un miedo irracional, un miedo exagerado. Es cuando tu cuerpo está en alerta constantemente, incluso cuando el peligro ha pasado. Es decir, un miedo racional, un miedo normal, lógico, que lo tenemos que tener todos, es una emoción que nos ayuda, que nos protege, porque imagínate que no tuviéramos miedo al fuego. Si no tuviéramos miedo al fuego, seríamos capaces de poner la mano y nos quemaríamos porque no tendríamos miedo a quemarnos. Entonces, ese miedo es normal. Ese miedo cuando aparece, cuando ves el fuego, pero si el fuego se apaga, ese miedo desaparece. ¿Cuándo es una fobia? Cuando, aunque no esté el fuego, tú sigas teniendo miedo, tu cuerpo está en alerta. ¿Y quién te avisa de que eso es una fobia? Tu propio cuerpo. Que la gente empieza a trabajar en la mente y hay que trabajar primero en el cuerpo. ¿Qué estás sintiendo? Si tu cuerpo está tenso, si tu cuerpo te dice que algo no está bien y tú estás en alerta constante, aunque no esté ese peligro, simplemente oyes hablar de eso o simplemente lo recuerdas o piensas en eso y estás muy tenso, te produce rechazo, eso ya es una fobia. Y una fobia no es nada para tomárselo a la ligera. Puede provocar el que no puedas hacer acciones cotidianas, como salir a la calle, como conducir, como simplemente ir a trabajar o llevar a tu hijo al colegio. Porque yo he tenido clientas por ejemplo, una de ellas con fobia social y agorafobia, que llevaba 12 años con esta enfermedad. Agorafobia es miedo, pánico a salir a la calle y fobia social es un pánico excesivo, un miedo irracional a encontrarse con gente, a relacionarse con más gente, a ir a sitios donde hay gente. Tú imagínate, ¿dónde no hay gente? No puede ir al supermercado. No se atrevía ni a bajar al buzón de su casa, al portal, a abrir el buzón de su casa.
esto 12 años así, no puedes vivir así, y menos teniendo una familia que quiera hacer cosas contigo. Entonces, si una fobia no se trata, y detrás de una fobia hay muchas cosas que ya iremos hablando a lo largo de esta entrevista, eso se puede convertir en algo que te impide llevar una vida de bienestar. Así que si tú crees que tienes una fobia, busca ayuda y busca ayuda en una amiga, háblalo con alguien e intenta hacerlo a tu ritmo, porque cada persona tiene su ritmo, no hay una fórmula matemática que diga este es el proceso exacto que hay que seguir, ¿no? Porque cada persona es un mundo y cada persona llevamos nuestra mochila, como se dice, ¿no? Ponerte en los zapatos de la otra persona es muy complicado porque tú te puedes poner en los zapatos de la otra persona con tu mochila, pero no sabes qué mochila lleva la Claro. otra persona. Eh, Mar, una pregunta, yo te escuchaba y decía, eso significa que, ¿cuál es el origen de las fobias? ¿Es muy particular en cada una de nosotras? ¿O Sí, cómo? mira, hay fobias que son aprendidas. Te voy a poner varios ejemplos para entenderlo. Mira, yo tenía, porque ya evidentemente me la trabajé muchísimo, yo tenía una fobia aprendida que era el miedo a los pájaros, pero cuando abrían las alas. O sea, yo un pájaro con las alas cerradas, ver un pájaro no me producía ningún miedo. Pero en el momento que abrían las alas, es que yo me paralizaba, no podía. Ese miedo lo aprendí de mi madre, que una vez estábamos en casa de una vecina, la vecina pues dejaba suelto el periquito, no pasaba nada, pero se le escapó y iba volando e intentaban cogerlo. Y claro, yo era muy pequeña y yo veía a las mujeres mayores gritar. Pues a mí, ¿qué aprendió en mi cerebro de niña pequeña? Aprendió que un pájaro con las alas abiertas es peligroso y eso se te queda grabado cuando eres pequeña porque no entiendes qué significa. Esa fobia era aprendida. Y si no la tratas, no te explica a alguien de pequeña, oye, no pasa nada, es porque los han gritado, porque no se la esperaban, lo que fuera, y lo vas trabajando, muy bien. Pero si esto lo sigues viendo en tu familia, con tus padres, claro, dices, si la persona que me protege tiene miedo, es que esto es peligroso. Pues yo me lo tuve que trabajar de mayor, de muy mayor, ¿eh? Porque yo era incapaz de pasear por la rambla de mi ciudad porque hay muchas palomas como podríamos compararlo como la Plaza San Marcos de Venecia. Está lleno de palomas. Entonces, a mí me producía mucho miedo pasar por donde había palomas. Superado. Está aprendida. Luego hay otras que son heredadas, que tú las has sentido desde siempre y no sabes por qué. Porque realmente a ti ese objeto, ese animal o esa situación, tú no entiendes por qué eso te da miedo. Porque no lo relacionas con nada que tenga que ver contigo. Y eso puede ser que lo tengas heredado. Y la gente me dice, ¿cómo puedes heredar eso? Pues mira, igual que no te parece extraño que estás heredando el color del pelo, el color de los ojos, cuando vas al médico te preguntan, ¿tiene usted esta enfermedad? Porque es posible que usted pueda tener diabetes, porque si en su familia hay antecedentes de diabetes, usted puede tenerlo. Pues igual que heredamos eso, heredamos estas emociones, están impregnadas en nuestro ADN. Entonces, el miedo no deja de ser una emoción, pero un miedo llevado al extremo pues se convierte en una fobia. O sea, que hay algunos que son heredados y pueden ser no de tus padres, incluso de tu abuela. Si eres mujer, normalmente es de la rama femenina. Entonces puede ser así. Y luego también están las que son por experiencias o que has visto, que has vivido, que has experimentado. Por ejemplo, también tuve una clienta con miedo a conducir para que veas la relación. Esta mujer tenía miedo a conducir y no entendía, me llamó para que la tratara, porque no entendía cómo tenía miedo a conducir cuando ella llevaba conduciendo desde los 18 años y nunca, no había tenido un accidente, no entendía por qué ahora tenía miedo. Y ella lo achacaba que era madre y que quizás este instinto de protección le llevaba a tener miedo a conducir. Bueno, pues vamos a verlo. Y en una de las sesiones, ella descubrió que no recordaba para nada y se quedó extrañada de que cuando tenía 5 años hubo una tormenta en su casa, porque tengo que especificar que ella tenía miedo a conducir cuando era de noche, que suele pasar a muchas mujeres, cuando era de noche había tormenta y estaba lloviendo mucho. Y dice, pues yo intento no salir a carreteras, autopistas, donde haya mucha circulación, que esté lloviendo y que sea de noche. ¿Por qué? Ella era pequeña, para que veas que no tiene nada que ver con conducir. Ella tenía unos 5 años, estaba en su casa, vive en una parte de España donde pues en verano hace calor y hay tormentas, estas típicas tormentas de agosto en España, que llueve muchísimo, dura nada, pero De llueve verano, mucho. ¿no? Exacto, las tormentas de verano.
y tenían las ventanas abiertas. Y el padre dijo, voy a cerrar porque entraba el agua. Y al intentar cerrar vino una ráfaga de aire y rompió uno de los cristales. El cristal le cortó el brazo al padre, un corte. Y el padre, para proteger a la niña que no llegaran los cristales, le dijo, métete debajo de la mesa que estaba más alejada en el comedor para que no le llegaran los cristales. ¿Qué hizo su mente de niña de 5 años? Su mente grabó tormenta, cristal, papá protege a niña. ¿Qué interpretó su mente cuando era mayor? Soy mamá, el coche lleva un cristal, está lloviendo y llevo niñas detrás, que son mis hijas, las tengo que proteger. Tienes que intentar en estas situaciones disasociar esta asociación que ha Ujú. hecho tu cerebro para que entienda que no es peligroso, que son situaciones diferentes. Y todo lo que el cerebro aprende se puede desaprender, pero hay que enseñarle otra ruta neuronal para que tome otro circuito y haga conexión por otro lado. Simplemente es eso. Pues más o menos, no sé si os ha quedado claro la diferencia entre las tres. Sí, sí, súper interesante. Me voy a poner a mí de ejemplo. ¿Vale? Mira, yo le tenía, digo le tenía fobia a las ratas, pero así, era una cosa, yo veía una y yo me quedaba, yo no me movía, me quedaba, mi cuerpo no reaccionaba. Y he tenido tantas experiencias con las ratas, de verdad, pero tantísimas. Una me mordió acá en la cara. Por acá tengo una cicatriz. No se nota porque justo acá vienen los anteojos, pero me mordió acá en la cara y me mordió aquí en este dedo, que también tengo otra cicatriz. Y yo imagino que fue la misma. Fue cuando estaban haciendo una remodelación en mi casa en Perú y no tenía piso. Había un espacio así grande entre el piso y la puerta y parece que entró. La primera noche me mordió el dedo cuando yo estaba dormida y días después me mordió la cara. Y cuando me mordió la cara, como yo no sabía qué era porque me dolía, yo la agarré con la mano. Y cuando sentí su cuerpo, me asusté más porque la sentí, su piel, sus pelos y me asusté horrible. Después de eso, era como si los roedores me siguieran. Era como literal como si me siguieran. Pasaba uno y me miraba y se paraba en dos patas frente a mí y yo no podía. Me iba a cualquier lugar y aparecía una de la nada. Era una cosa. Y mi esposo sabía y mi esposo se mataba de la risa. Yo le decía, es que es verdad, lo que yo te cuento es verdad. Y llegamos aquí a Berlín, yo vivo frente a un bosque, o sea, literal, o sea, allí está el bosque, ahí, 2 minutos. Y yo le decía a mi esposo, yo no quiero salir porque las ratas me van a ver. Y mi esposo se reía, ¿no? Estas son ratas Dolch, o sea, ratas que viven en Alemania, no han hablado con sus colegas peruanas, no saben que te tienen que atacar. Yo no, ay, no sé, yo no quería ir, o sea, literal, no quería ir. Hasta que me encontré con una, frente a frente, estaba debajo del árbol. Yo tengo 2 perros. Nosotros vinimos de Perú con 3 perros, pero uno de mi Maxi ya falleció hace algún tiempo atrás y nos Oh, quedamos con 2. Entonces, pero en ese tiempo tenía los 3. Así que me fui y estaba la rata debajo de una raíz de un árbol. Pero las ratas en Perú son grises, son negras. Y acá las que están en el bosque son medias marrones. Y estaba abajo y de abajo me miraba y yo la vi al bicho tan bonito. Yo le dije, ay, qué bonito es ese bicho, pero es una rata, es una rata. Es, y me asusté, mi corazón se aceleró y cuando es primavera juegan aquí, juegan, saltan entre ellas como si fueran mascotas y yo las miro y digo, acá afuera, donde estacionan los carros, salen y corren y son enormes, enormes. Pero ya no les tengo tanto miedo como antes. No sé si yo no he hecho nada, o sea, pero es solo mirarlas en un ambiente natural y darme cuenta que juegan entre ellas, que corren, porque literalmente juegan. O sea, y yo, ¿qué es esto? Obviamente que no las voy a acariciar ni a tener nada, pero ya las miro diferente, ya no me paralizo, ya podría correr, porque antes yo me quedaba paralizada, o sea, no me movía.
mi cuerpo no reaccionaba, o sea, me quedaba así estática, como una estatua. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Es posible que en el transcurso de nuestra vida, durante por nuestras experiencias podamos adquirir nuevas fobias? ¿Es posible que eso ocurra? Y ¿Sí? tanto, Ay, no. y tanto. Podemos tener varias, igual que en el mundo del crecimiento personal, vas superando, sanando heridas de la infancia, de la niña interior, y luego van surgiendo otras y parece que has superado una situación y aparece otra. Las fobias no dejan de ser otra manera de mostrarte algo que tienes que sanar. Me ha resultado curioso porque yo también tenía ese miedo y precisamente me pasaba lo mismo que a ti. Yo me quedaba paralizada. A mí me pasó también. Entró en donde yo trabajaba en una tienda de ropa, entraron de la calle enorme y me quedé paralizada. Todas mis compañeras se echaron a correr en el almacén y yo no me podía mover. Y este también me lo trabajé con un ejercicio, no sé si has hecho PNL, es un ejercicio que se llama submodalidades y hay un ejemplo de submodalidades que se llama mando a distancia. Y consiste en recordar esa situación, porque te voy a decir una cosa, nuestro cerebro cada vez que recuerda está modificando ese recuerdo. Realmente no sucedió como pasó. Es decir, cuando tenemos un miedo, a lo mejor la rata era así, pero nuestra mente la recuerda así de grande. Igual que cuando recordamos algo que nos ha gustado, que hemos vivido, hemos sido felices, no sé, nuestra boda, el nacimiento de nuestro hijo, a lo mejor ha sido muy bonito, pero nuestra mente lo recuerda mucho más grande y más bonito de lo que fue en realidad. Porque tendemos a exagerar, nuestra mente tiende a modificar lo que recordamos. Entonces puedes jugar con eso, ya que nuestra mente al recordar puede modificarlo, y eso es la neuroplasticidad, que también ayuda a moldear y cambia la forma de nuestro cerebro, puedes jugar con ello y utilizarlo a tu favor. Entonces, yo te sugiero que cojas y te pongas a recordar esa imagen en la que la rata te mordió en el dedo y luego te mordió en la cara. Y cuando la estás cogiendo, que es lo que más te impactó por lo que me has Sí. contado, ponte a pensar que era una mascota. Entonces tú utilizas un mando a distancia mágico y con el Pues que mando se a escape el... distancia, no, con el mando a distancia, tú vas modificando todo lo que a ti eh, te incomode, de la manera que tú quieras. Es un mando mágico. Tienes que hacerlo a través de una relajación, te relaja, te concentras en la respiración, cierras los ojos, te traes a tu mente ese recuerdo y con el mando a distancia es un mando tan mágico que puedes cambiar el sonido, el color, cambiar objetos, alejarlos, acercarlos, introducir más personas, menos, lo que tú quieras. ¿Qué hice yo con la rata esta? La cambié y la convertí en Ratatouille. Entonces ya no la veía tan agresiva, la recuerdo de otra manera. Y luego, ¿qué hizo la vida? Justo esa misma semana me encontré una rata, iba caminando por el bosque y me encontré una rata bien grande. Pero lo que dices tú, yo no la voy a coger y la voy a acariciar. Pero era capaz de caminar y ya verla, decir, bueno, pues no deja de ser un animal del bosque, tampoco no pasa nada, pasó pero delante mío nada, a un palmo. Pasó por delante y cruzó y punto. Pues tú eres capaz de cambiarlo y cambiar ese recuerdo que tienes de la textura, cambiarlo por uno que a ti te guste, por una textura que a ti te guste, que recuerdes un tacto que te guste, un olor, cambiarle el color. En vez del mordisco, intentar pensar que te ha dado un beso y como las mascotas a veces, no tienes perros que a veces jugando, me has contado que tenías 3 perros, pues que los perros jugando a lo mejor te muerden y no lo hacen por hacerte daño, sino porque están jugando, pues intentar cambiar eso de la manera que a ti te haga sentir cómoda. Y cada vez que tú lo recuerdes, lo cambias por ese, claro, hay que hacerlo con acompañamientos mejor, ¿no? Pero es Sí. una manera muy fácil de lograr cambiar eso y cuando lo recuerdas, incluso cambiarle el color. Pues mira, no era negra, era de color azul. O no tenía pelo, es que era un peluche. Es que no me mordió, es que, no sé, rocé con algo. Tú le puedes cambiar lo que tú quieras. Y es una técnica que se utiliza para suavizar recuerdos que nos incomodan y que nos hacen sentir mal. Vale, sí, bueno, yo creo que eso como acompañamiento, porque tú me hablas y a mí se me paran mis pelitos. No. Sí, sí, hay Normal, cosas que, normal. pues, sí, cosas que para los que uno sí tiene que necesita una guía profesional, ¿no? Porque es mejor.
Claro, Ya. porque uno mismo a veces, si tú en ese momento estás sintiendo esa tensión, si tienes a alguien que te está acompañando, puedes reconducir lo que estás sintiendo y cambiarlo un poco para que te vayas sintiendo más cómoda. Y hay muchas, o sea, esta es una técnica, pero hay muchísimas técnicas para tratar fobias, muchas, muchísimas. Sí, eso me recuerda que hace algún tiempo atrás, creo que el año pasado, leí el libro, no me acuerdo si fue el de en muchas vidas, muchos maestros, o en el Sí, don de tu alma, en alguno de los dos, que relatan la historia de un niño que le tenía miedo a los sonidos fuertes, ¿no? sí, Y era porque y se levantaba a medianoche y así asustadísimo y no sabían cómo controlar, y era porque uno de sus antepasados había estado en la guerra y y asociaba los sonidos de un sonido muy muy fuerte con el sonido de la guerra, ¿no? Y cómo es nuestro cerebro. Yo siempre pienso que nuestro cerebro es una máquina realmente perfecta, ¿no? Es tan, no sé si la palabra es decir si funciona bien o no funciona bien, pero que claro que sí. es perfecta, ¿no? Es Nuestro cuerpo es completamente, perfecto. sí, Tú no tienes que decirle a tu cuerpo que respire, no le tienes que no, decir que ande, no le tienes que dar una orden a tus piernas para que se muevan, a tus pies. Todo eso lo haces automáticamente, o sea que es muy inteligente porque hay señales que las manda el cerebro al cuerpo y otras que las manda el cuerpo al cerebro, que eso te daría para otro podcast también, porque ya se ha descubierto con propiocepción que muchas veces se ha pensado, hasta no hace muchos años, se pensaba que era el cerebro el que siempre daba las órdenes al cuerpo para reaccionar, y no, es al revés, es el cuerpo el que le dice al cerebro lo que hay un peligro, que se siente mal, que duele aquí, que pasa algo. y Mar, ¿y cómo se hace allí? Porque ya yo creo que ya los que nos escuchan están entendiendo que sí que hay situaciones que nos generan un miedo muy grande que podría este concluir en una fobia, para lo cual felizmente hay herramientas y hay acompañamientos que nos pueden ayudar a superarlo. Pero, ¿y qué pasa cuando no te ocurre nada? Como lo que pasó como el relato del libro, por ejemplo, y no tiene explicación alguna, y simplemente, qué sé yo, no tienes miedo a volar, pero hasta ahora nunca subiste a un avión. ¿Cómo nos damos cuenta que esa fobia no pertenece a nuestra historia de vida? Bueno, eso se ve en sesión cuando haces Mm, la sesión, como haces una relajación, porque me gusta decir relajación porque a veces a la gente cuando le hablas de hipnosis ericksoniana, quiero dejarlo muy claro, yo utilizo la hipnosis ericksoniana, la gente ha visto muchas películas y cree, me vas a hipnotizar y vas a hacer conmigo lo que quieras, me vas a hacer ladrar o hacer algo y vas a Vas a ser tú la ser dueña. un pollo. No, 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 eso no es hipnosis terapéutica. La hipnosis terapéutica es la hipnosis ericksoniana, que es una relajación profunda, pero profunda en el que tú eres consciente de todo lo que haces, tú estás despierta, no estás dormida, simplemente estás relajada, porque cuando estamos en alerta no podemos encontrar nada en nuestro cerebro. Si tú estás ante un peligro, tu mente solamente se puede enfocar en ese peligro, no puede ver que hay otras salidas, otras posibilidades. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando ha pasado catástrofes en sitios cerrados, que la gente acaba muerta porque se van pisando entre ellos, es porque son incapaces de encontrar la calma para decir, bueno, hay un incendio, por ejemplo, hay un incendio, no se puede salir por allí, puedo salir por allá, pero vamos todos para allá, bueno, pues vamos a ver qué más podemos hacer. ¿Qué? No, entramos en modo alerta, y nuestro cuerpo se tensa y entonces tú lo que quieres es salir de allí, quieres vivir y no piensas. Por eso a veces dices, ¿cómo la gente se puede pisar unos a los otros? Pues porque no reaccionas, no tienes, en ese momento no estás razonando, te está llevando tu parte emocional que te lleva a escapar y no piensa en nada más. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo lo puedes descubrir? Pues a través de esta relajación. A través de esta relajación hay personas que recuerdan y todo depende mucho de la persona hasta dónde quiere llegar. Nunca cuando acompañas a alguien, tú puedes forzar a alguien a que llegue a donde no quiere.
porque recordar, mira, yo tengo una amiga que en regresión también, ella recordó, ella no sabía por qué, bueno, sentía algo mal con ciertas personas y no sabía por qué. Y en una sesión en regresión, ella descubrió, además en su familia era tabú algunos temas, hablar de personas de sus antepasados, y ella descubrió que uno de sus abuelos fue violado por los compañeros durante la guerra. Y tenía relación con lo que ella estaba sintiendo en relación a otras personas. Y ella eso no lo sabía, ni lo podía saber, y en su familia ni se hablaba, porque es un tema tabú. Hay personas que pueden decir, me suena a cuento de chino o esto, ¿cómo puedo yo verificar que sea verdad? ¿Cómo? Es cuestión de fe, igual que crees en Dios, igual que crees en el universo, que crees en otras cosas, hasta donde quieras tú llegar. De todas maneras, yo siempre digo que lo importante no es saber el origen, porque tú saber de dónde te viene el miedo simplemente te sirve para saber de dónde viene. Lo que tienes que saber es qué puedes hacer para que eso lo puedas transformar en un aliado. Yo siempre utilizo el empoderamiento femenino a través de las fobias, además. Yo empodero a las mujeres a través de sus propios miedos, porque nos han enseñado que hay que tener miedo a las fobias, que esto es malo, que hay emociones buenas y malas, y eso es mentira. Todas las emociones son necesarias. Hay momentos que necesitamos estar tristes. ¿Por qué no podemos llorar? Porque hemos perdido a alguien. O porque nos sentimos tristes porque echamos de menos a alguien. O porque has visto una película que te ha removido. O porque es muy emocional y tú eres de lágrima fácil. Pues ¿por qué no? Por eso están las emociones, para que las puedas utilizar en cada momento de tu vida según tú necesites. Así que no hay ninguna que sea mala. ¿Cuándo se convierte en algo perjudicial para ti, que no malo, sino perjudicial? Cuando las emociones son exageradas, y tanto puedo hablar de una fobia como de una euforia exagerada. Si tú estás muy eufórica continuamente, estar con el cortisol por las nubes tampoco es bueno. Tienes que encontrar un equilibrio. Así que saber de dónde te viene, como dato curioso, pero no te sirve realmente saber eso solo, no te sirve para nada, simplemente de dónde te viene. Es más por satisfacer nuestro ego de dónde ha salido, que queremos saberlo todo, pero necesitas herramientas para transformar ese miedo en algo que a ti te ayude, en un aliado. Y además hay que hablar con nuestra mente. Cuando te habla y te dice, uy, por allí no vayas, no, 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 que por allí va a haber ratas, no, 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 no vayas por allí, que eso es peligrosísimo. Tú le contestas a tu mente y le dices, bueno, vale, ya lo sé que es peligroso porque he tenido 2 experiencias, muy bien, pero ¿y si probamos a ver si estas son diferentes? Vamos a caminar, tampoco hace falta acercarnos mucho, pero vamos a probar y oye, según lo que pase, después volvemos a hablar tú y yo. Si tú te tomas a tu mente como si fuera una amiga de estas que tú quieres mucho, pero que a veces no estás de acuerdo con ella, y tienes esta conversación, tu mente va a entender, a medida que tú vayas atravesando y dando pasitos hacia donde quieres ir, va a entender que no todo es tan peligroso y se va a ir relajando. Y ella misma va a ir a buscar herramientas, recursos que tenemos dentro, porque nadie te da los recursos. Yo no le doy los recursos a mis clientas, yo las acompaño para que ellas encuentren los recursos que ya tienen dentro. Todos tenemos los recursos. Lo que pasa es que a veces los hemos enterrado tan adentro que se nos ha olvidado dónde hemos puesto la llave. ¿Dónde hemos puesto la llave de ese cofre que tenemos guardado de herramientas? Entonces, con un acompañamiento ayudas a eso. Pero nada más fácil que hablar con tu mente, igual que hablas con tu hijo para que entienda algo, igual que hablas con otra persona con la que no estás de acuerdo e intentas explicarle tu punto de vista. Yo utilizaría esto, que es una forma sencilla, no cuesta nada, es gratis y puedes probarlo porque no pierdes nada. Lo peor que puede pasar es que te quedes como estés, pero por probarlo, yo os invito a que lo hagáis. Ay, que esto me encantó. ¿Sabes que tenía una profesora que, que me decía, si nosotras, o sea, si cada ser humano fuera consciente de la sabiduría que tiene, no, los coach no existiríamos, porque cada uno sería consciente, como tú lo acabas de decir, y es hermoso. Es, yo sé lo que tengo, las herramientas que tengo, sé cómo lidiar con ellos, pero sí, pues a veces perdemos la llave. Y felizmente hay profesionales que te pueden llevar el camino de regreso a encontrar tu propia llave, ¿no?
porque yo creo que al final yo siento que de eso se trata, ¿no? De ayudar para que tú tengas tus propias herramientas y no para que dependas 100% de otro ser, Exacto. sino para que tú misma puedas. O sea, y me Y encantó ojo, también perdón, muchas gracias. Y ojo, dime. que no se piense la gente que las personas que somos coaches, que somos trainers en PNL o mentores, que nosotros ya lo tenemos todo superado. No, nosotros también tenemos otros mentores, otros coaches que nos ayudan a superar, porque a medida que vas avanzando en esta vida, pues tienes que subir otro escalón y luego otro y te van surgiendo situaciones nuevas, emociones nuevas o emociones que has transformado, cosas que crees que has superado y luego vuelve a pasarte algo que dices, ay, pero si esto yo creía. Y es porque es un aprendizaje. Hemos venido aquí a aprender a experimentar y a vivir, no a sobrevivir, a vivir, que no nos olvidemos que hemos venido a ser felices y a experimentar esto como si fuera un viaje experimental de a ver qué pasa. Entonces, tomaros todo como una experiencia. A veces nos toca experiencias que no nos gustan, a veces pasan cosas muy desagradables y es difícil explicar esto cuando alguien está pasando algo muy malo, porque me encuentro muchas veces que me dicen, sí, ahora va a ser que yo he elegido esta situación, ¿no? Yo, bueno, déjame decirte que sí, que hemos llegado aquí con un contrato que hemos nosotras elegido y hemos decidido vivir esta experiencia. Cuando no crees en energías, no crees en estas cosas, pues es difícil de creer. Pero en cualquier caso, aunque no creas, todas las situaciones, hay un dicho, un refrán español que me imagino que también lo diréis en Perú, que es Dios aprieta pero no ahoga. Es un dicho que se dice porque no hay ninguna situación que se te presente en la vida que no puedas superar. O sea, lo que se te da es porque saben que la vas a superar, que vas a pasar esa situación, que vas a superarla, por muy dura que sea. No hay mal que 100 años dure, es otro refrán, pero también te digo que no hay bien que 100 años dure. Por eso cuando nos centramos en, es que estoy pasando esta mala situación, es que tal, céntrate en las cosas que sí son importantes en la vida, céntrate en que tienes gente a tu alrededor que te quiere, céntrate en agradecer que tienes agua corriente, que hay personas que no tienen. Céntrate en que tienes una casa, en que tienes un trabajo o no tienes un trabajo, pero puedes estar sobreviviendo, entre comillas, porque te puedes mantener o te están ayudando tus padres o amigos. Céntrate en lo que sí tienes, porque igual que te estás quejando de lo que no tienes, lo que sí tienes, hay otras personas que lo están envidiando y a lo mejor mañana tampoco las tienes. Sí, 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 Así que sí, antes de eso irte a es, dormir, sobre todo para levantarte con una energía mucho más positiva, en vez de irte a la cama pensando en lo malo que te ha pasado, en esa persona que te ha molestado, que a veces nos pasa, ¿no? Te ha pasado algo, has tenido un día fantástico, pero alguien en el trabajo te ha dicho algo y eso es lo que se te ha quedado y recuerdas todo el día. Y dices, y el café tan bueno que te has tomado por la mañana, y esa amiga que te has exacto. encontrado, y ese sol que has visto cuando has aparecido, y no recordamos eso, entonces antes de irte a dormir, intenta recordar 3 cosas buenas que has vivido ese día. Simples, a lo mejor es que has Sí, comido algo que te encanta, 3 cosas, simplemente eso. Te vas a levantar con una energía mucho mejor. sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. A veces siempre esperamos que nos pasen cosas extraordinarias para agradecer la vida, cuando la vida es, no sé, conversé con Mar y no sé por qué conecté con ella, terminamos hablando de nuestras vidas. Sí, es verdad. Bueno, no, salí al supermercado y la cajera que nunca me sonríe hoy me sonrió. No sé, salió el sol, o sea, mi perro me lamió, mi hijo me dijo que estaba linda. O sea, hay tantas cosas y de eso se trata vivir. O sea, quisiéramos decirles, porque yo creo que en la vida no va a haber problemas. Pero sí, tal vez terminando este podcast mañana, en una semana, en un mes, va a haber algún reto difícil o medianamente difícil que tenemos que superar. Pero de eso se trata, o sea, de Mm. inclusive en los retos difíciles tratar de darle la vuelta, mirarlo diferente. No siempre hay una única solución para un problema. Felizmente hay muchísimas formas. Tal vez no nos guste el resultado, pero muchísimas formas de solucionarlo sí encontraremos. Sí, Es que eso que has dicho es muy importante porque muchas veces los problemas los tenemos porque tenemos muchas expectativas.
Cuando nuestras expectativas son muy grandes respecto a cualquier resultado y no lo obtenemos, es cuando nos sentimos fracasadas, nos sentimos que algo no ha ido bien, porque es lo que tú dices. A veces se te da lo que tú quieres o lo que pides, pero no de la manera que tú quieres y te gustaría. Es como cuando, es que a mí me gustaría que mi madre fuera de esta manera, mi marido fuera de la otra, que mi hijo hiciera estas cosas como a mí me gusta o como yo lo haría. O yo creo que ese comportamiento no, en el trabajo es que esto no se hace así, se debería hacer de esta manera. Eso es como lo ves tú. Si empiezas a abrir la mente y ver que hay muchas formas de hacer las cosas y llegar al mismo resultado de otra manera, que a lo mejor no es el que a ti te gusta, pero también es válido. Si empiezas a verlo de esa manera, soltar un poco el control, y te lo digo una persona que yo creía que el perfeccionismo era una virtud enorme, porque yo me llamaba perfeccionista irrealista, que eso es peor que un pesimista. Y creían que eran virtudes hasta que descubrí que el perfeccionismo es una fobia encubierta, un miedo a fracasar, un miedo a no estar a la altura, un miedo al juicio, a que te critiquen, y que el realismo es un pesimista que no quiere reconocer que es pesimista, porque un pesimista sabe que lo es y puede cambiar, pero un realista es el que se reafirma en que él no es pesimista, es que soy un realista y estoy viendo la realidad. No, tú eres una persona muy rígida y todo eso lo vas entendiendo a medida que vas avanzando en la vida. Me encantó conversar contigo. Cuéntanos, si a alguien le ha resonado la información y dice, yo quiero encontrar a Mar, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo nos acercamos a ti? Mira, tengo o en la página web azoica.coach. En redes sociales me encontráis también con ese nombre, tanto en Instagram como en LinkedIn. Y por correo también, si queréis, mar@azoica.coach. En este podcast estarán Sí, mis datos también, a así, través de acá Lili. abajo, abajo lo leen. Ahí van a encontrar todos los datos de Mar. Si a alguien le ha resonado la información y quiere acercarse a ella, va a ser muy fácil que la puedan encontrar entonces. Sí, y si no, a través de Lili, porque sé que vamos a estar en contacto. Porque es lo que dices, tú hemos conectado a estas personas que acabas de conocer y parece que podríamos hablar aquí una charla muy larga porque parece que nos conozcamos de toda la vida, ¿no? Y esas conexiones Sí. surgen por algo, porque las energías están alineadas, así que seguiremos tú y yo en contacto también. Ay, gracias, Mar. Y Antes de despedirme, recordarles que se suscriban al podcast, que activen la campanita y nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio. Mar, muchísimas gracias por estar aquí. gracias a ti, yo no me pierdo el próximo episodio, estoy deseando ver los siguientes. Gracias, Chao. chao.